Bien hallados, hermanos de armas, bienvenidos a Estrategos, donde revivimos los momentos más épicos de la historia militar. Hoy les traemos la fascinante historia de uno de los colosos del mar, el acorazado Bismarck, el buque de guerra alemán que desafió a toda la flota británica y se convirtió en leyenda. Pero antes de zarpar hacia la historia, no olvides dejar tu like, comentar, compartir este vídeo y suscribirte a Estrategos para más historias de batallas y victorias navales. Adelante, marineros, que la aventura comienza ahora. Primera parte. Nacimiento de un coloso. Para entender la historia del Bismarck, primero hay que remontarse a los escombros de la Primera Guerra Mundial. En 1919, con Alemania derrotada y el Imperio alemán colapsado, las potencias vencedoras impusieron un acuerdo brutal, el Tratado de Versalles. Este tratado no solo desmembró territorios y castigó económicamente a Alemania con reparaciones de guerra astronómicas, sino que también cercenó su poderío militar. El artículo 181 de Versalles prohibía a Alemania tener una armada significativa. Sus barcos de guerra no podían superar las 10.000 toneladas, quedando completamente superados por las flotas británica y francesa. Además, se prohibieron submarinos y portaaviones, dejando a la marina alemana, la Reichsmarine, en un estado de insignificancia total. Pero la humillación no terminó ahí. Los alemanes se vieron obligados a autodestruir su propia flota. En 1919, ante la inminente entrega de sus buques a los aliados, los marineros alemanes hundieron casi toda la flota de alta mar en la bahía de Scapa Flow, Escocia. Alemania había pasado de tener una de las marinas más poderosas del mundo a ser prácticamente inofensiva. Durante los años 20, Alemania vivió en la sombra de Versalles, incapaz de reconstruir su flota. Sin embargo, en 1933, todo cambió con la llegada de Adolf Hitler al poder. Desde el primer día, Hitler vio a la marina como una herramienta clave para restaurar el poderío alemán. Pero había un problema: Versalles seguía vigente. Entonces, el dictador encontró una salida: el Tratado Naval Anglo-Germano de 1935. Con este acuerdo, Alemania obtuvo permiso para construir una marina equivalente al 35% del tonelaje de la Royal Navy británica. Aunque parecía una victoria diplomática para los británicos, en realidad, le daba a Hitler vía libre para modernizar su flota sin violar abiertamente el Tratado de Versalles. La nueva Kriegsmarine nacía con un objetivo claro: desafiar el dominio británico en los mares. Pero Hitler no pensaba pequeño. En 1939, aprobó un ambicioso programa de construcción naval llamado Plan Z. Su meta era aplastar a la Royal Navy con una flota gigantesca que incluiría 4 superacorazados clase H con 80.000 toneladas cada uno, 6 acorazados pesados, incluyendo los Bismarck, 4 portaaviones y 12 acorazados de bolsillo. Este programa habría convertido a Alemania en una potencia naval de primer nivel, pero tenía un gran problema: iba a tomar más de una década completarlo. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en 1939, el Plan Z quedó incompleto. La Kriegsmarine no tenía la fuerza suficiente para desafiar directamente a la Royal Navy. Sin embargo, sí tenía un arma letal: los acorazados Bismarck y Tirpitz. A finales de los años 30, los acorazados aún eran el símbolo máximo del poderío naval. Estas gigantescas fortalezas flotantes dominaban los océanos con su blindaje impenetrable y sus cañones monstruosos. En la Segunda Guerra Mundial, las marinas más poderosas del mundo, Reino Unido, Estados Unidos y Japón, todavía creían que los acorazados serían la clave para el control marítimo. Los alemanes, sin embargo, no podían permitirse una flota de acorazados capaz de enfrentarse cara a cara con la Royal Navy. En cambio, desarrollaron una estrategia diferente: el acorazado como cazador solitario. En lugar de crear una flota masiva, Alemania construyó buques poderosos y rápidos diseñados para operar de manera independiente, atacando convoyes mercantes aliados en los océanos Atlántico y Ártico. Entre todos los acorazados alemanes, ninguno inspiró tanto respeto y temor como el Bismarck. Construido en 1936 y votado en 1939, el Bismarck fue diseñado para ser el rey de los océanos: 50.000 toneladas de acero, 251 metros de eslora,
8 cañones de 380 milímetros capaces de partir en dos cualquier buque enemigo y un blindaje impenetrable, casi indestructible. Con su velocidad y su potencia de fuego, el Bismarck era una amenaza directa para la supremacía británica. Segunda parte: botadura y primeras pruebas en el mar. El 14 de febrero de 1939, en los astilleros Blohm & Voss de Hamburgo, una colosal estructura de acero esperaba su momento. Miles de trabajadores y oficiales de la Kriegsmarine observaban con orgullo. Sobre una gigantesca grada reposaba el casco del acorazado más grande jamás construido por Alemania, el Bismarck, con un peso de más de 50,000 toneladas y una longitud de 251 metros, el Bismarck superaba en tamaño a cualquier otro acorazado europeo de la época. Era el buque insignia de una Kriegsmarine que, bajo el mando de Hitler y el gran almirante Raeder, aspiraba a desafiar el dominio británico en los océanos. A las 13:30 la ceremonia comenzó. Dorothee von Löwenfeld, nieta del ex canciller Otto von Bismarck, rompió una botella de champán contra el casco del barco y pronunció las palabras de rigor. Segundos después, los operarios soltaron las amarras y con un rugido de metal contra agua, el Bismarck se deslizó por la grada y tocó el mar por primera vez. Alemania tenía un nuevo titán, pero aún quedaba mucho por hacer. La botadura era solo el inicio. Faltaban meses de trabajo para convertir este coloso de acero en una máquina de guerra lista para combatir. Tras un largo periodo de alistamiento, el Bismarck zarpó en agosto de 1940 para realizar sus pruebas en el mar. La tripulación, liderada por el capitán Ernst Lindemann, sometió al buque a pruebas de velocidad, maniobrabilidad y resistencia. Los resultados fueron impresionantes. A pesar de sus dimensiones, el Bismarck alcanzó una velocidad de 30,8 nudos, 57 km/h, algo notable para un acorazado de su tamaño. Sin embargo, no todo eran buenas noticias. Durante las pruebas surgieron problemas que preocupaban a la Kriegsmarine: dificultades en la dirección. Durante giros a alta velocidad, los timones mostraban una tendencia a bloquearse, lo que podía dificultar maniobras de evasión en combate. Consumo de combustible. El Bismarck era un devorador de recursos. Su autonomía estaba limitada, lo que significaba que cualquier misión prolongada en el Atlántico debía contar con apoyo logístico. Sistema de radar limitado. Aunque contaba con radares modernos, su alcance y precisión no eran comparables a los de la Royal Navy británica. A pesar de estos inconvenientes, la Kriegsmarine dio luz verde para su entrada en servicio. Tercera parte: Operación Rheinübung, mayo de 1941. En los muelles de Gotenhafen, actual Gdynia, Polonia, dos enormes buques de guerra se preparaban para zarpar. Uno de ellos era el colosal Bismarck, el orgullo de la Kriegsmarine. A su lado, su compañero de incursión, el crucero pesado Prinz Eugen. Los marinos alemanes, liderados por el capitán Ernst Lindemann, sabían que estaban a punto de embarcarse en una misión peligrosa, pero pocos sospechaban que sería una misión suicida. El objetivo de la operación Rheinübung era claro: romper el bloqueo naval británico, infiltrarse en el Atlántico Norte y devastar los convoyes aliados que abastecían a Gran Bretaña. Si la Kriegsmarine lograba interrumpir estas rutas de suministro, el Reino Unido quedaría debilitado y la guerra en el oeste podría inclinarse a favor de Alemania. Pero había un problema. La Royal Navy dominaba el Atlántico. Cualquier movimiento de la flota alemana sería vigilado de cerca, y el Bismarck, con su imponente tamaño, no era un barco fácil de ocultar. Aún así, el alto mando naval alemán, con el gran almirante Erich Raeder a la cabeza, confiaba en que el poder del Bismarck y su velocidad le permitirían golpear rápido y desaparecer antes de que los británicos pudieran reaccionar. Sin embargo, había un hombre que no confiaba en esta estrategia: el almirante Günther Lutyens, comandante de la operación. Lutyens sabía que la Kriegsmarine no tenía suficientes barcos para sostener una guerra naval prolongada, y lanzar al Bismarck sin apoyo era como soltar un lobo solitario en medio de un campo de cazadores armados. El 18 de mayo de 1941, a las 02:00 de la madrugada, el Bismarck y el Prinz Eugen alzaron anclas y se hicieron a la mar. Su destino: las aguas heladas del Atlántico Norte. Para llegar allí sin ser detectados,
Tenían que cruzar el mar Báltico, rodear Noruega y adentrarse en el Atlántico a través del estrecho de Dinamarca, una zona controlada por la Royal Navy. El 20 de mayo, mientras el Bismarck repostaba en la costa noruega, un avión de reconocimiento sueco lo avistó. El informe no tardó en llegar a manos británicas. Londres entró en alerta máxima. Al día siguiente, un avión espía británico localizó la flota alemana cerca de Bergen. La cacería había comenzado. Cuarta parte. El encuentro con la Royal Navy. El 21 de mayo de 1941, la inteligencia británica confirmó sus peores temores. El Bismarck estaba en el Atlántico Norte. Los informes de avistamientos en Noruega, sumados a la información obtenida por aviones de reconocimiento, no dejaban lugar a dudas. El coloso alemán había partido en una misión de guerra. En cuestión de horas, la Royal Navy desplegó su fuerza de caza. El almirantazgo británico sabía que, si el Bismarck llegaba a las rutas de los convoyes, el daño sería catastrófico. Por ello, el HMS Hood, el orgullo de la flota británica, junto con el moderno HMS Prince of Wales, recibieron la orden de interceptarlo a toda costa. A bordo del Hood, el vicealmirante Lancelot Holland tenía clara su misión: destruir o al menos dañar al Bismarck lo suficiente como para que no pudiera continuar su incursión. El tiempo apremiaba, y en la mañana del 24 de mayo de 1941, en las frías aguas del estrecho de Dinamarca, la cacería llegó a su clímax. Quinta parte. La batalla del estrecho de Dinamarca. A las 05:37 de la mañana, los vigías del Bismarck avistaron dos sombras en el horizonte. Eran el Hood y el Prince of Wales, avanzando a toda velocidad para bloquear la ruta del acorazado alemán. El almirante Günther Lutyens, a cargo de la operación alemana, sabía que el combate era inevitable. Ordenó a su flota mantenerse en formación y abrir fuego en cuanto estuvieran a distancia de tiro. A las 05:52, el Hood disparó la primera salva. Sus enormes cañones de 380 mm rugieron, enviando proyectiles en dirección al Bismarck. El Prince of Wales le siguió poco después, pero el Bismarck no se quedó atrás. Bajo el mando del capitán Ernst Lindemann, respondió con sus potentes cañones de 406 mm junto con el Prinz Eugen, que concentró su fuego en el Hood. El combate se convirtió en un intercambio de fuego brutal. Las salvas de ambos bandos surcaban el aire a velocidades aterradoras. A las 06:00, el Hood giró para cambiar su ángulo de ataque, pero en ese preciso momento, el Bismarck hizo un disparo letal. Uno de sus proyectiles de 800 kilos impactó directamente en la cubierta del Hood, penetrando hasta la Santa Bárbara, donde se almacenaban toneladas de municiones. Lo siguiente fue una explosión descomunal. El Hood, orgullo de la Royal Navy, se partió en dos en cuestión de segundos. Una inmensa bola de fuego iluminó el cielo mientras los restos del buque comenzaban a hundirse. De los 1.418 tripulantes a bordo, solo sobrevivieron 3. El impacto emocional en la flota británica fue instantáneo. El Hood no solo era un barco, era un símbolo. Su hundimiento dejó a la tripulación del Prince of Wales en estado de shock. Pero la batalla no había terminado. El Prince of Wales, aún aturdido por la destrucción del Hood, siguió disparando, pero sus sistemas de artillería fallaban. Pese a ello, logró impactar 3 veces en el Bismarck, dañando uno de sus tanques de combustible y reduciendo su velocidad. Al ver la situación, Lutyens ordenó cesar el fuego y continuar rumbo al Atlántico. El Prince of Wales, con graves daños, no pudo seguir la persecución. La noticia del hundimiento del Hood se propagó rápidamente. Era una humillación inaceptable para la Royal Navy. El primer ministro Winston Churchill dio una orden clara y contundente: hundid al Bismarck. Toda la flota británica se movilizó para perseguirlo. Sexta parte. La persecución del Bismarck. El almirantazgo británico movilizó toda su flota disponible. Acorazados, cruceros, destructores y portaaviones se lanzaron en una persecución desesperada. Si el Bismarck conseguía llegar a Francia, podría repararse y volver a amenazar las rutas comerciales del Atlántico. Eso no podía permitirse, pero había un problema. Tras su enfrentamiento en el estrecho de Dinamarca, el Bismarck había logrado escapar. A pesar de sufrir daños en su estructura y perder combustible, el acorazado era más rápido que la mayoría de los barcos británicos. Si no lo localizaban pronto,
desaparecería en la inmensidad del océano. Los británicos no podían fallar. Durante 2 días, el Bismarck navegó hacia la costa de Francia, alejándose de sus perseguidores. Parecía que iba a lograrlo, pero el 26 de mayo, al anochecer, una sombra apareció en el radar del portaaviones HMS Ark Royal. El Ark Royal era la mejor esperanza británica. A bordo, un escuadrón de torpederos Fiery Swordfish, biplanos anticuados pero eficaces, se preparó para atacar. El primer ataque falló por completo. Los torpederos confundieron a un buque británico con el Bismarck y casi destruyen a sus propios aliados. Un desastre, pero había una última oportunidad. Al caer la tarde, se lanzó un segundo ataque. Los torpederos despegaron y se dirigieron al objetivo. El Bismarck abrió fuego con toda su artillería antiaérea, intentando derribar a los frágiles aviones británicos. Pero los Swordfish eran demasiado lentos y maniobrables. Uno de los torpedos impactó directamente en el timón del Bismarck. El daño fue catastrófico. El timón quedó completamente bloqueado en un giro hacia la izquierda. El Bismarck ya no podía maniobrar. El coloso alemán, con toda su potencia de fuego, quedó condenado a girar en círculos, completamente indefenso. Era el principio del fin. Séptima parte. El enfrentamiento final. 27 de mayo de 1941. El amanecer se tiñe de humo y acero. El acorazado Bismarck, orgullo de la Kriegsmarine, ya no es más que un gigante herido y condenado. Su timón está destrozado, su movilidad anulada, y la Royal Navy se acerca para acabar con él de una vez por todas. Desde la noche anterior, el Bismarck ha estado giratiendo sin control en el Atlántico, incapaz de escapar. Su tripulación sabe que no hay salvación. A las 08:47 se alza el fuego británico. Los cañones de los acorazados HMS King George V y HMS Rodney vomitan proyectiles de 381 mm. Desde la distancia, los cruceros HMS Norfolk y HMS Dorsetshire se suman al ataque. La batalla final ha comenzado. El Bismarck no cae sin luchar. A pesar de estar inmovilizado, sus torretas principales responden con furia. Los cañones de 380 mm disparan contra la flota británica. La tripulación resiste con honor, pero la superioridad numérica es abrumadora. El Rodney se acerca peligrosamente y dispara a quemarropa. El impacto de sus obuses destruye la superestructura del Bismarck, dejando un rastro de llamas y escombros. Los británicos no dan tregua. Los proyectiles destrozan la cubierta, desgarran el blindaje y convierten el puente de mando en una pila de escombros humeantes. A las 09:30, el Bismarck es un infierno flotante. Sus cañones se silencian, su estructura se desmorona y cientos de marinos alemanes luchan desesperadamente por sus vidas. Pero no es suficiente. El Bismarck no será capturado con vida. A las 10:00, la situación es desesperada. Los británicos siguen bombardeando el casco destrozado del acorazado, pero el Bismarck aún no se hunde. En las entrañas del barco, la tripulación alemana toma la decisión final. Hundámoslo nosotros mismos. Los marinos abren las válvulas de inundación y colocan cargas explosivas en los compartimentos inferiores. Prefieren enviar su buque al fondo del océano antes que dejarlo caer en manos enemigas. A las 10:40, el HMS Dorsetshire lanza los torpedos finales. El impacto es devastador. El Bismarck empieza a inclinarse. El gigante de acero, una vez símbolo del poder alemán, se parte en dos y comienza a descender hacia la oscuridad del Atlántico. A las 10:50, todo ha terminado. El Bismarck se hunde en las profundidades, llevándose consigo a más de 2000 marinos. Solo 115 hombres son rescatados por los británicos. La cacería ha terminado, el coloso ha caído. Octava parte, el fin de los acorazados y el auge de los submarinos. El 27 de mayo de 1941, el Bismarck se hundió en las frías aguas del Atlántico. Fue el final de una de las mayores leyendas de la historia naval, pero también marcó un punto de inflexión en la guerra en el mar. El Bismarck representaba el pináculo del diseño naval alemán, una fortaleza flotante, con un blindaje sin igual y una potencia de fuego devastadora. Pero, al mismo tiempo, su hundimiento expuso las debilidades de la estrategia naval alemana. Era un barco impresionante, pero en una guerra moderna, la tecnología y la táctica importaban más que el tamaño y el blindaje. Entonces, la gran pregunta es, ¿fue el Bismarck una maravilla tecnológica
o una estrategia fallida? En su momento, el Bismarck era una proeza de la ingeniería naval, pero todo esto no fue suficiente. La Royal Navy lo demostró de la peor manera. A pesar de su poderío, el Bismarck enfrentó un problema insalvable: la superioridad numérica y tecnológica de los británicos. La guerra naval había cambiado. Ya no importaba quién tenía el acorazado más grande, sino quién tenía la mejor inteligencia, los mejores aviones y los mejores submarinos. Y en ese sentido, el Bismarck estaba condenado desde el principio. El hundimiento del Bismarck fue una lección brutal para la Kriegsmarine. Hitler comprendió que los grandes acorazados ya no eran el futuro de la guerra naval. Los submarinos, en cambio, sí lo eran. Poco después, Alemania redirigió su estrategia hacia la guerra submarina. Los U-Boots se convirtieron en la verdadera pesadilla de los aliados, hundiendo miles de toneladas de barcos mercantes y poniendo en jaque el suministro británico. El Bismarck, por su parte, se convirtió en un mito. Su historia sigue fascinando al mundo, no solo como un símbolo de poderío, sino también como una advertencia sobre el fin de una era. En la guerra moderna ya no hay espacio para gigantes de acero. Hoy, su naufragio descansa en las profundidades del Atlántico, un recordatorio silencioso de que, en la guerra, la fuerza bruta no siempre es suficiente. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No te vayas sin dejar un buen like, suscribirte si no lo has hecho y compartir el vídeo para llegar a más gente y que este proyecto pueda seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente Hermanos de Armas.